Cuando pensamos en la historia de la península, casi siempre nos vamos a lo mismo, ¿verdad? A los romanos, sus acueductos, el latín. Pero, ¿y si dijéramos que ese no es el verdadero principio? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir una especie de diario de campo de un arqueólogo para desenterrar una historia secreta. Un mundo que ya estaba aquí mucho, mucho antes y que en el fondo lo moldeó todo. Y esta frase es como la pista principal de nuestra investigación de hoy. Es el punto de partida para empezar a cavar, para profundizar en una historia muchísimo más antigua de lo que solemos imaginar. Lo que vamos a buscar es justo eso, ese código genético cultural, la esencia que se forjó en los primerísimos días de la civilización, aquí, en Occidente. Aquí está la gran pregunta, la que va a guiar toda nuestra expedición. Porque, en serio, ¿y si esa identidad se cocinó milenios antes de que Roma fuera siquiera una idea? Hoy lo que haremos es justo eso, un viaje para conocer a esos pueblos olvidados que pusieron los cimientos de la península mucho antes de que sonara una sola palabra en latín por aquí. A ver, lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la idea de un reino unificado. Nada de eso. Antes de Roma, la península era, imaginen, un mosaico increíble, un patchwork de culturas totalmente distintas. Un tapiz tejido con hilos muy diferentes. No tenía nada que ver lo que pasaba en el Mediterráneo con lo que ocurría en el Atlántico. Cada pueblo tenía su propia historia, y hoy vamos a desenterrar unas cuantas. Y dentro de ese gran mosaico había dos protagonistas principales. Por un lado, los íberos. Pensemos en ellos como los influencers de la época en el Mediterráneo, muy conectados con fenicios y griegos. Por otro lado, los celtas. Estos venían del centro de Europa con una cultura más de guerreros y ganaderos. Eran literalmente dos mundos distintos que convivían aquí, y que a veces, claro, se mezclaban. Y esto es fascinante, porque su arquitectura nos lo cuenta todo. Es como leer su historia en las propias piedras. Los íberos levantaban los famosos oppida, auténticas ciudades fortificadas en lo alto de las colinas, muy organizadas. Eso ya nos habla de una sociedad compleja. Pero luego te vas al mundo celta, ¿y qué te encuentras? Los castros, poblados circulares de piedra con un diseño más comunal y defensivo. Son dos maneras de ver el mundo, literalmente grabadas en el paisaje. Pero claro, en toda buena excavación siempre aparece un enigma, ¿no? Pues aquí tenemos uno de los grandes. En el suroeste, por la zona de Huelva y Sevilla, floreció una cultura increíblemente rica y sofisticada, los tartesos. Estamos hablando de la que se considera la primera civilización de Occidente. Comerciaban con metales preciosos y de repente, ¡puf!, desaparecen de la historia, se esfuman y nos dejan solo un puñado de pistas tentadoras. Vale, sigamos excavando. Ahora quiero que nos centremos en un objeto concreto, un hallazgo clave. Y ojo, porque esto no es una espada cualquiera, es, para que nos entendamos, alta tecnología de la época, la falcata. Un arma de origen íbero que era una auténtica maravilla de la metalurgia. Ese diseño curvo, ese equilibrio, estaba pensada para ser letal. Y para que se entienda hasta qué punto era buena, aquí viene el dato clave. La falcata era tan devastadora que era capaz de partir un escudo romano de un solo tajo. Esto obligó a las legiones, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, a reforzar sus escudos. Tuvieron que cambiar su equipamiento por un arma íbera, una innovación de aquí que impactó directamente en la mismísima maquinaria de guerra de Roma. Ahora vamos a desenterrar algo que no es de metal, sino que está hecho de creencias. La devotio ibérica. Esto era mucho más que un juramento. Era un pacto de lealtad absoluto. No se trataba solo de estar dispuesto a morir por tu líder, no. La creencia era que tu vida como guerrero dejaba de tener sentido si él caía. Tu existencia estaba ligada a la suya. Es un concepto de honor llevado a un extremo que hoy casi no podemos ni imaginar. Bien, pues ahora cambiamos de tercio. Dejamos por un momento las palas y los pinceles y nos convertimos en arqueólogos lingüísticos. ¿Por qué? Porque las huellas de este mundo perdido no solo están enterradas en yacimientos, están por todas partes. Ocultas, sí, pero a plena vista, en nuestros mapas. Y esto es de verdad alucinante. Los nombres de comunidades autónomas enteras de hoy son un eco directo de las tribus que vivían allí hace más de 2000 milenios. O sea, Galicia no es un nombre que salió de la nada, es la tierra de los Galleci. Asturias, la tierra de los astures. Es historia viva en la geografía que pisamos. Y la cosa no para ahí. Las ciudades son verdaderas cápsulas del tiempo. Pensemos en Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Pues su nombre viene de Gadir, su nombre fenicio. Ahí sigue. O un detalle genial, a la gente de Huelva se les llama onubenses. ¿Por qué? Por Onova, su nombre antiguo, un recordatorio diario de ese pasado prerromano. Y al final llega el último capítulo de esta era, la llegada de Roma.
Pero ojo, la romanización no fue igual en todas partes, ni mucho menos. En el sur y el este, los íberos, acostumbrados al comercio mediterráneo, se adaptaron rapidísimo. En un par de generaciones ya iban con toga y hablaban latín. Pero en el norte y el centro la historia fue otra. Fue una de resistencia feroz, que duró décadas y obligó a Roma a dejar allí legiones de forma permanente. Pero a pesar de todo, en medio de esa ola romana que lo arrasó casi todo, pasó algo extraordinario. En las montañas del norte, tan aisladas, tan difíciles de conquistar, una pieza de ese mundo prerromano, un fragmento de esa historia, consiguió sobrevivir, intacto, contra todo pronóstico. Y esa pieza es el euskera. Es literalmente un fósil lingüístico viviente. Mientras el latín avanzaba como una marea, borrando del mapa todas las lenguas que se hablaban aquí, el euskera aguantó. Resistió, protegido por esas montañas. Es el único hilo directo, la única conexión real que nos queda con las voces de ese mundo anterior a Roma. Y lo mejor de todo es que esto se puede ver y tocar. Podemos montar nuestra propia expedición. Se puede pasear por un poblado celta en el Castro de Baroña, frente al mar, o quedarse de pie delante de los misteriosos toros de Guisando e intentar averiguar para qué servían, o admirar la increíble sofisticación de la Dama de Elche. De verdad, estos sitios no son solo ruinas, son portales, ventanas a ese mundo perdido. Y con esto cerramos nuestro diario de campo por hoy, volviendo a esa idea del ADN. Después de 2000 años, después de romanos, visigodos y tantos otros, queda la pregunta: ¿qué parte de los íberos, de los celtas, de los misteriosos tartesos sigue influyendo en nuestra forma de ser, en nuestros nombres, en nuestra cultura? Ese es el verdadero legado.